Profe, Aguirre. Aguirre, ¿cómo anda? Bien. Yo no estuve la clase anterior, tuve unos problemas y no pude asistir. Estuve igual mirando más o menos cómo se podían hacer los ejercicios, pero no los hice. Sí. Leí, o sea, miré las fórmulas, Bien. todo, pero no los hice. Bien. Quería esperar ¿No intentaste con ninguno? No hablo con ninguno ¿Para corrección? Sí, estaba esperando a hoy para ver cómo... Bueno. Bien. Profe, yo tampoco entiendo mucho. En realidad el primero estoy un poquito ahí, pero ya con goteo estoy media perdida. Bueno, ahí los resolvemos. Yo creo que igual ¿Todos los resolvieron? a las fórmulas, profe, de cómo se hacen y eso, pero bueno, quería esperar y sacarme las dudas acá, ¿no? Perfecto. De todas formas, Daniela, te recomiendo y también al resto que no los pudo realizar, que ahora sí le presten atención a la resolución y demás, pero lo mismo que vengo recomendando en las clases anteriores, cuando los vayan a hacer, olvídense de lo que vieron acá y háganlos solos. Y después sí, por supuesto, buscan el apoyo en, no sé, en los apuntes, en lo que hayan tomado, pero Claro. la intención es que los puedan resolver solos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso a ustedes los va a ayudar a ejercitar el hecho de la resolución. Si piensen que en el parcial van a tener ejercicios, de hecho tienen 3 ejercicios, pero la intención es que cada uno lo pueda resolver por motus propio, porque después a la hora de trabajar lo van a tener que hacer. Y lo mismo, una vez que los resuelven, tiren esa hojita y los vuelven a resolver, ¿sí? Porque la práctica es lo que a ustedes los va a llevar a terminar de comprender cómo funcionan las fórmulas y cómo podemos reemplazar o identificar los valores que se nos ofrecen en los ejercicios a las fórmulas, ¿sí? Pero bueno, de todas formas ahora los resolvemos, quédense tranquilos, ya voy a empezar a compartir pantalla. Si llegamos vamos a hacer algo de balance hídrico, si llegamos. Bien, los ejercicios serán estos, ¿sí? Dice, si se le indica que inicie un goteo de una solución a 28 gotas por minuto, ¿utilizarán macro gotero o micro gotero? ¿Qué creen ustedes? Macro gotero. Macro goteo. Macro. ¿Por qué? Porque habla de gotas. Porque son gotas. Porque 28 gotas por minuto. Perfecto, ¿sí? Esa era fácil, era para que inicien ustedes con la diferenciación de por qué elegir un macro gotero o un micro gotero dependiendo de lo que se les pida, ¿sí? Esa era una pavada en realidad que se me ocurrió poner al principio. Pero la intención justamente es esta, ¿sí? Si bien nosotros hablamos la clase pasada y aclaramos que podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Siempre que nosotros utilicemos las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas de conversión, podemos utilizar cualquiera de los dos realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 28 macrogotas las podemos tranquilamente pasar a microgotas aplicando la tabla de conversión, ¿sí? Esa tabla de conversión de que a las macrogotas las multiplicamos por 3 y vamos a tener microgotas por minuto o mililitros hora, ¿sí? Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿bien? Pero la intención del ejercicio era que efectivamente decidan utilizar un macro gotero solamente porque habla de gotas por minuto, ¿bien? Ahora, de acuerdo al punto anterior, que sería las 28 gotas por minuto, ¿a cuántos mililitros hora equivale ese goteo? Puse 4. 4. 84 mililitros Yo por hora. 84 también. 84 mililitros hora, ¿por qué? Porque yo lo resolví de la siguiente manera. Si una gota, si el gotero de una hora... No, a ver, pará. Acá está. Si en una hora son... No, no lo encuentro. Lo tengo acá en la hoja, no lo puedo encontrar. Una gota por minuto equivale a 3 mililitros, 28 gotas por minuto y hice una regla de 3. Perfecto, esa es una opción, ¿sí? Recuerden lo siguiente, para
convertir de macro a micro o de micro a macro, ustedes tienen la tabla que les facilité. Esa tabla que inventé debe estar en algún lado igual. Pero está bien el razonamiento que utilizó, creo que era Marcos o Marco, uno de los dos. Marco, sí. Compañeros. La regla de 3, preferentemente utilícenla para calcular dosis. ¿Sí? Dosis de fármacos y no tanto cálculos de goteo. ¿Sí? Ok. Porque si no se van a empezar a equivocar ustedes en esto de para qué utilizaba una regla de 3 y para qué utilizo la tabla. ¿Bien? Pero de todas formas el razonamiento está bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué cantidad de solución en mililitros se infundirán en 8 horas? Es la segunda parte del 672 ejercicio. mililitros hora. 372. 372, 672. 672 puse yo también. 672. ¿Y cómo llegaron a ese razonamiento? Yo de la Sí, misma los- manera. A ver. Sí, sí, te escucho. Yo llegué de la misma manera, porque si en una hora yo administraba 84 mililitros, en 8 horas, obviamente lo multiplico y sale 600. Multiplicaste ese goteo por 8. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden siempre lo siguiente, ¿sí? Y esto se los recomiendo yo, que soy bastante malo en matemáticas. ¿Cómo aprendí yo a utilizar las matemáticas para farmacología? Traduciéndome para mí mismo lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, acá que dice mililitros hora. ¿Sí? No solamente tenemos que leer o interpretar mililitros hora, sino que nos está diciendo que en cada hora van a pasar tantos mililitros. ¿Bien? Entonces, si ustedes se traducen lo que dice el ejercicio, se lo van a poder comprender mejor. ¿Bien? Nosotros para convertir estas 28 macrogotas a mililitros, utilizamos esa conversión por 3, que era nuestra constante. Bien, que nos daba 84 mililitros hora. Es decir, por cada hora van a pasar 84 mililitros. Y ahora me está diciendo en 8 horas, que sería esta parte del ejercicio, cuántos mililitros van a pasar. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicar esos 84 por 8. ¿Bien? Si nosotros hacemos el ejercicio, nos queda 84 por 8, 672. queda 672 mililitros. ¿Bien? ¿Todos llegaron a ese resultado? A mí me dio sí, profe. Sí. Sí. ¿A quién le dio 180 y algo? Mira lo que estás haciendo. ¿Qué haces? Sí, cagada. Con los micrófonos. ¿Alguien le dio 170 y algo? ¿Por qué? Los hacemos acá. Che, salí de ahí. 28 por 3, ¿sí? Es igual a 84. ¿84 qué? Mililitros hora. ¿Bien? A mí me están diciendo que yo estos 84 mililitros hora lo tengo que multiplicar por 8 horas. ¿Sí? Si yo hago ese ejercicio, a mí me va a dar 672, ¿qué? Mililitros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hora con hora se simplifica. Bien. Tachamos este hora, tachamos este horas, nos queda solamente mililitros. Bien. La otra parte del ejercicio decía que tenían que el mismo volumen expresado en litros. ¿Sí? Este volumen ustedes lo tienen
Mel, ¿por qué te sacaste la media y la zapatilla? ¿Cuánto es un litro? 1 litro es 1000 mililitros. Si un litro es 1000 mililitros, bien, 672 mililitros, ¿cuánto es? Es 0.672, sí, lo que quieran, ¿sí? Exactamente, litros. Litros. ¿Sí? En Presten realidad, atención a profe, eso, porque sí, se puede, o sea, como tiene 6,7, se puede poner en realidad 0.7 litros para redondearlo. si lo Acá querés redondear, sí, se puede, ok. sí, se puede redondear porque el segundo decimal es un 7, es mayor a 5, entonces ese 6 aumenta. ¿Bien? Ok. Es lo mismo, básicamente es lo mismo, ¿sí? Sí. Pero la intención de esta parte del ejercicio era que ustedes puedan diferenciar lo que es mililitro de litro. ¿Sí? Son equivalencias, solamente que expresados en números más grandes, ¿sí? Pero en realidad ustedes ven que es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, si solo tiene frascos de 500 mililitros, y recuerden que los 500 mililitros nosotros los vamos a tomar como nuestro modelo, siempre vamos a trabajar con frascos de 500, ¿sí? E inicia el mismo goteo, es decir, a 28 gotas por minuto. Recuerden que esto significa por minuto, ¿sí? Si tuviera 2 apóstrofes sería por segundo, pero en este caso es por minuto. Pero inicia a las 3 AM. ¿A qué hora finaliza? A las 9, ¿Por qué? porque a 26 gotas por minuto, un frasco 28. se consume, digamos, en 28, se consume en 6 horas. Yo usé la fórmula. Bien, y si empieza a las 3 y dura 6 horas, finaliza a las 9. a las 9. ¿Bien? A ver, alguien estaba diciendo que usó una fórmula. A las 9 de la mañana. Sí, yo hice la fórmula que es tiempo igual a los 500 mililitros sobre 28 gotas por 3. Bien. Sí. Espérame que acá lo busco. Lo que utilizó el compañero es cálculo de goteo acá. Acá como a nosotros se nos está preguntando a qué hora finalizaría, ¿sí? Para saber a qué hora va a finalizar algo, primero por supuesto tenemos que identificar cuántas horas dura. ¿Bien? ¿Qué hizo el compañero acá? Aplicó muy bien esta fórmula, ¿sí? Que es justamente para identificar el tiempo en horas que a nosotros nos va a durar un determinado goteo, ¿sí? Un determinado frasco de 500, de 1000, de 100, de lo que se utilice. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Tomar el volumen total que a ustedes se les indica, ¿sí? Dividir ese resultado por el goteo, que es el factor goteo, en este caso son 28 gotas por minuto, multiplicado por 3. ¿Sí? ¿Por qué 3? Porque es nuestra constante, va a ser siempre así. No importa. ¿Sí? No importa quién se le ocurrió, ya está determinado que 3 es la constante. Entonces, ¿cuánto volumen tenemos nosotros para infundir? 500 mililitros. ¿Cuánto volumen? En mililitros. 500 mililitros. 500 mililitros. ¿El goteo de cuánto es? 28 gotas por El minuto. goteo es de 28 gotas por minuto. Multiplicado 3. Este 3 ya está, entonces lo vamos a mantener. ¿Sí? ¿Cómo quedaría nuestra cuenta entonces? 500 dividido 28 por 3. ¿Sí? 28 por 3, ¿cuánto da? 72. Sí. 74. 28 por 3, 84. ¿Sí? Entonces nos quedaría 500, se mantiene, dividido 84. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero resolvimos esta parte del ejercicio. Lo voy a poner zoom por si no lo ven. Ahí. Primero nosotros resolvemos esta multiplicación para tener un número entero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo. La división.
¿sí? Dividir 500 por 84. Exactamente, ¿sí? Y el resultado nos va a dar 5,9, entonces lo simplificamos a 6. ¿no? A 6. Sí. Sí. ¿6 qué? Horas. 6 horas, ¿sí? ¿Por qué 6 horas? Porque es lo que Exacto. a nosotros nos pide la fórmula que investiguemos el tiempo, que va a ser el número Claro, ¿a qué en hora horas. finalizará? Entonces, identificando primero qué es el volumen, identificando cuál es el goteo, ¿sí? Y multiplicándolo por la constante, el resultado de toda esta parte del ejercicio nos va a dar a nosotros el tiempo en horas. Como el resultado nos da 6, va a ser 6 horas, ¿sí? Y si iniciaba a las 3 de la mañana, efectivamente, si le sumamos 6 horas, finalizará a las 9 de la mañana. ¿Bien? Esa es una opción. La otra opción era utilizar esta tabla. A un goteo de 28 gotas por minuto, ¿sí? Que es igual a 84 mililitros hora, dura 6 horas. ¿Sí? Pueden utilizar cualquiera de las dos. Esta tabla solamente a ustedes les va a servir cuando tengan, por ejemplo, 7, 14, 21, 28 y demás, 21, 42, 63, porque si yo les pongo 45 mililitros hora, esta tabla no le va a servir, ¿sí? Pero sí podrían utilizar la fórmula esta para calcular el tiempo, de todas formas. ¿Sí? Entonces, estas tres fórmulas se las tienen que aprender de memoria, la fórmula solamente, ¿sí? Bien. Continuando con el ejemplo anterior, ¿cuántos frascos de 500 mililitros utilizará en 24 horas? 4. 4 frascos. ¿Por qué? Utilizando la tabla. Claro. Utilizando la tabla es una. ¿Y la otra? Y la otra es también haciendo... Exactamente, multiplicando. Multiplicando. Multiplicando es otra y dividiendo también. También. ¿Por qué? Porque a mí me dicen en 24 horas. Bien, estás pasando frascos que cada frasco te dura ¿cuántas horas? 6 horas. 6 horas. Como lo vimos recién. 6 horas, ¿sí? El resultado nos va a dar 4. Bien, en 24 horas tenés, cada frasco te dura 6 horas. ¿Cuántos frascos en total vas a utilizar? 4. 4 frascos que duran 6 horas cada uno, te van a durar 24 horas. ¿Sí? Esa es la forma de comprobar si una división está bien. Hacemos la multiplicación en forma inversa. ¿Sí? Perfecto. Pueden utilizar la tabla, pueden utilizar multiplicación o pueden utilizar división. Siempre van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos frascos utilizará si solo contara con frascos de 250 mililitros de solución? 8 frascos. 8. Por 2. ¿Por qué? 8. ¿Por qué 8? Porque se multiplica por 2. Exactamente. ¿Sí? Se multiplica por 2 porque es exactamente la mitad de 500. ¿Sí? Antes el ejercicio lo hacíamos con frascos de 500, pero ahora lo hacemos con un frasco que es exactamente la mitad. Por lo tanto, tenemos que multiplicar ese resultado por 2. ¿Sí? Porque 2 frascos de 250 es igual a 1 de 500. Por lo tanto, 8 frascos de 250 van a ser igual a 400. ¿Sí? ¿A cuántas gotas? Y ahí es donde empiezan las trampas. ¿Qué piensan ustedes? 35. ¿Por qué? Y porque también puse son 35. 105 microgotas. Y bueno, para sacar las gotas se multiplica para sacar la microgota se multiplica y para lo otro lo contrario. Al revés. ¿Sí? Si nosotros tenemos microgotas por minuto, ¿es igual a qué microgotas por minuto? 3 gotas por minuto. A mililitros hora. ¿Sí? Microgotas por minuto es igual a mililitros hora. ¿Sí? Recuerden que eso lo tienen en
La teoría, ¿sí? Una microgota por minuto es igual a 1 mililitro hora. Entonces, si nosotros tenemos 105 microgotas por minuto, es lo mismo que decir 105 mililitros hora, ¿sí? Entonces, lo vamos a tener en microgotas, ¿bien? ¿Cómo hacemos para pasar esas microgotas a macrogotas? Utilizando nuestra tabla, ¿bien? Vamos a estar en la parte de microgotas o mililitros hora, que es lo mismo. Vamos a buscar ese 105 y para pasar del otro lado de la tabla, ¿qué nos dice? Que lo tenemos que dividir para ir hacia la izquierda, ¿bien? Como nos apunta la flecha, lo tenemos que dividir. ¿En cuánto? En 3. ¿Por qué 3? Porque es una constante, va a ser siempre así. ¿Y cuánto nos va a dar? 35. 35. ¿Sí? Haga la división, pero acá ya tienen todo relacionado por renglones, ¿sí? Pero el razonamiento es ese. Si lo tengo en micro, para pasar a macro, lo tengo que dividir en 3. Si yo lo tengo en macro, para pasar a micro, lo tengo que multiplicar. ¿Por cuánto? Por 3. ¿Bien? Perfecto. Bien, chicos, ¿eh? 6. Si usted está infundiendo una solución a 63 mililitros hora, ¿cuántos frascos de 500 utilizará en 24 horas? Utilizaría 3 frascos en 24 horas. 3 frascos. ¿Por qué? La segunda parte de la pregunta dice ¿cuánto dura cada frasco? 8 horas. 8 horas. 8 A horas. 63 milímetros hora. Mililitros hora. Milímetros es para medir distancia, mililitros es para medir volumen. ¿Sí? Atenti a eso tampoco. Suelen haber varias equivocaciones en confundir las unidades de medición. ¿Sí? Mililitro es para volumen, milímetro es para distancias. ¿Sí? ¿A cuántas macrogotas equivale? 32. Ya lo tengo en micro. En micro. Si yo lo tengo en micro, para pasar a macro, ¿qué hago? Lo dividimos por 3. Lo divido. Lo dividimos en 3. Si yo lo tengo en micro, lo tengo del lado derecho, para pasar a macro, del lado izquierdo, lo voy a dividir en 3. ¿Sí? Entonces, ¿a cuántas macrogotas equivale? A 21. ¿Bien? ¿A todos les quedó claro esto? Sí. ¿Alguien no? Perfecto. Continuamos entonces. Si se indicara administrar tramadol, donde la ampolla tiene una presentación de 50 miligramos por mililitro, diluida en 100 mililitros de solución fisiológica cada 8 horas, y también un plan de hidratación a 14 gotas por minuto. ¿Bien? ¿Cuántos mililitros en total administrará en 48 horas? Puede ser 4.000 mililitros. ¿Por qué? Yo primero relacioné los que dice que la ampolla tiene 50 mililitros. Miligramos por mililitro. Sí. Sí. ¿Todo bien? Serían 150, digamos. Y si son 6, o sea, 3 dosis serían por día. Porque si es cada 8 horas serían 3 dosis de 150 por día. Entonces 150 mililitros. Y al multiplicarlo, y además de eso, que las 14 gotas, utilizamos 2 frascos que son cada 12 horas. No sé si soy solo yo, pero la escucho medio cortada. Sí, se escucha cortado. Re mal.
escucha. Bien, de todas formas, cortado. ahí identifiqué un problema. Profe, ¿sí? ese es el que no entiendo yo bien. Y sí, Bien. Con otros me dio valores, 4.000 entender. y sumé los 900 mililitros de la solución y lo de las gotas y me dio 4.900 mililitros en 48 horas. Me dio... Bien, vamos a verlo acá. ¿Sí? Vamos a empezar a separar partes. Tramadol dice que la ampolla viene 50 miligramos por mililitro. ¿Sí? Entonces, Debe ser por la señal. Puede ser, sí. Diluida en 100 mililitros. Es decir, a estos 100 mililitros le tenemos que agregar una ampolla. ¿Sí? Por cada dosis. Por cada dosis. ¿Cuántos mililitros vamos a tener? Por cada dosis. Ampolla. ¿Sí? Yo en la ampolla ya tengo 1 mililitro. 150. ¿Hasta ahí? 150. 101, profe. Yo en la ampolla tengo, exactamente, yo en la ampolla tengo 50 miligramos por mililitro. Entonces, por cada mililitro voy a tener 50 miligramos. ¿Se entiende? Por eso les digo que esta parte ustedes se la tienen que explicar ustedes, se las tienen que leer. ¿Qué significa esto, miligramo por mililitro? Que por cada mililitro de líquido o de ampolla que yo tenga voy a tener 50 miligramos, ¿sí? Caso hipotético, si acá yo le pusiera un 2, sería que cada 2 mililitros voy a tener 50 miligramos. Cada 20 mililitros voy a tener 50 miligramos y así. ¿Bien? Pero como acá no hay nada, me está diciendo que por cada 1 mililitro voy a tener 50 miligramos. Y a estos 50 miligramos que se encuentran en 1 mililitro, yo los tengo que diluir en 100 mililitros de solución fisiológica. ¿Bien? Entonces, vamos a unir. Yo tengo mililitros por un lado, mililitros por otro lado. ¿Qué puedo hacer ahora? Sumarlos. Sumarlo. ¿Sí? Si tengo papa y papa, 101 mililitros. ¿Sí? Cada 8 horas. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas dosis yo le voy a administrar a este sujeto en un día? 3, claro. 3 dosis. 3. ¿Por qué? Porque es cada 8 horas. ¿Sí? A las 8 la primera, a las 16 la segunda y a las 24 la tercera. ¿Sí? Entonces, a las 16 horas, si vamos acumulando, acá voy a tener 202 y voy a tener 303 mililitros en 24 horas. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Sí. Sí, ahí entendí. Bien. Entonces, por día, nosotros vamos a tener 303 mililitros. ¿Sí? Pero me dice, en 48 horas, es decir, en 2 días. ¿Sí? Si esto tengo en un día, en 48 horas voy a tener exactamente el doble. El doble. ¿Qué sería? 606 ¿qué? Mililitros. Mililitros. ¿Sí? ¿De qué? De tramadol Y diluido. solución fisiológica. Exactamente, ¿sí? Lo litros pongo como y- diluido porque ahí ya está ¿no? la solución fisiológica. ¿Cómo? Que serían 6 mililitros de tramadol en 48 horas. 606 mililitros de tramadol más solución fisiológica. ¿Sí? Eso Exacto, por un porque lado. en dosis sería 6 mililitros de tramadol en 48 horas. No, 606. Sacando 6 la dosis. solución fisiológica, estoy hablando, sacando los mililitros, ¿no? 4 ampollas. sería. Bien, vamos de a poco. ¿Sí? Nosotros el tramadol no lo pasamos solo, sino que lo pasamos diluido. No, sí, pero yo me decía ¿Sí? en dosis, en 48 horas serían 6 mililitros de tramadol. Solamente tramadol sí, Sí, pero por eso. el ejercicio te dice que lo tenés que diluir. Exactamente. ¿Sí? Claro. Bien, entonces ya tenemos una parte del ejercicio. ¿Sí? Y nos dice que además, en paralelo, tenemos un plan de hidratación parenteral a 14 gotas por minuto. ¿Sí? Si nosotros lo tenemos a 14 gotas por minuto, Serían 2 frascos en ¿cuántos 24 horas. mililitros ¿Cuántos mililitros hora son?
¿Cuántos mililitros? 14 gotas por minuto. Sería ¿Cuánto? 3, ¿Cuántos mililitros hora? 14 por 3. 14 por 3. 42 mililitros. 42. 42 mililitros por hora. Hora. Ahora. Bien. ¿Puede explicar la última parte, profe, por favor? ¿Esta donde estoy ahora? Sí, sí. Bien. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dice que también está pasando un plan de hidratación a 14 gotas por minuto, ¿no? Pero gotas por minuto nosotros no lo podemos contabilizar igual que un mililitro. Primero lo tendríamos que convertir a mililitros. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos macrogotas para pasar a mililitros hora? Ah, se multiplica por 3, ahí lo entendí. Se multiplica por 3, exactamente. ¿Cuánto nos da? 42 mililitros hora. ¿Sí? Y acá vamos otra vez a explicarnos qué nos está diciendo acá. Por cada hora, por cada una hora, vos vas a estar pasando 42 mililitros. ¿Sí? ¿Y qué nos pide acá? ¿Cuánto pasa en 48 horas? Entonces, ¿cuál es la cuenta que ustedes tienen que hacer? 42 por... Sí, vas bien. Por 48. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, acá nos está diciendo que por cada una hora se van a estar pasando 42 mililitros. ¿Sí? Y ahí me... por 48 horas. Y el ejercicio a nosotros nos pide cuánto pasa en 48 horas. ¿Sí? Lo dice acá. ¿Cuántos mililitros en total pasan en 48 horas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esos 42 mililitros hora los vamos a multiplicar por 48 horas. Nos va a dar un total de 2016. ¿Sí? 2016 mililitros. ¿Bien? ¿Termina ahí el ejercicio? No, hay que sumarle lo otro, los 606 mililitros. Exactamente. ¿Sí? Si nosotros le sumamos los 606 mililitros del tramadol diluido en la solución fisiológica, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumarle los 2016 mililitros. 600. Exactamente, ¿sí? A esos 2016 que teníamos le sumamos los 606 y nos da 2622, ¿sí? 2622, ¿qué? Mililitros en 48 horas. Exactamente, ¿sí? De esa forma nosotros sabemos qué cantidad de volumen total nosotros le infundimos a un paciente en 48 horas si tenemos un goteo a 14 gotas por minuto y además cada 8 horas le estamos pasando una ampolla de tramadol diluida en 100 mililitros. ¿Sí? Todo esto se traduce a que nosotros en 2 días les vamos a pasar 2.622 mililitros de líquido. ¿Bien? ¿Ahora todos comprendieron cómo llegamos acá? Sí. Alguien que no lo haya entendido y lo volvemos a explicar, no hay drama. Bueno, hacemos lo siguiente. Mientras piensan si lo entendieron o no, salimos y volvemos a entrar, que queda 1 minuto. ¿Bien? Sí. Cuando volvemos a entrar, ¿lo puede explicar, por favor? Porque realmente me di un poco. Sí, no hay problema. No hay problema. Muchas gracias, profe. Ahí lo hacemos. Por favor. Finita Pilar Oviedo. ¿La persona que no lo había comprendido está presente? Sí, sí, yo dije de hacerlo de vuelta. Sí, profe, yo también estoy. Buenísimo. Si está Carota por acá, feliz cumpleaños. Si no está Carota, no le manden saludos de mi parte. Feliz cumple, Gaby. Por favor. Gracias, chicos. Es prima de Celaya, ¿no? Sí, de Celaya. Bueno, Celaya te puede explicar esto, pero de taquito. Bien. Decirle de mi parte que te enseñe. Bien. Continuamos entonces. Hay una televisión de fondo, por favor, silencien la televisión.
Bien. ¿Qué es lo que a nosotros nos piden en este ejercicio? ¿Sí? Que calculemos en total cuántos mililitros en total, completo, de solución le vamos a estar pasando. ¿Sí? Entonces nos pide calcular un volumen. Por lo tanto, solamente vamos a tener que identificar todo aquello que sea en mililitros. ¿Sí? A nosotros no nos pide en ningún momento miligramos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se nos está pidiendo un volumen. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar aquellas cosas que están planteadas en volumen. Por ejemplo, la solución fisiológica, ¿sí? El tramadol, que va a ser una ampolla. ¿Por qué? Porque cada ampolla tiene 50 miligramos en un mililitro, entonces ese mililitro se lo tenemos que sumar a estos 100 mililitros de solución fisiológica. ¿Bien? Si quieren pensarlo de la siguiente forma, piensen que esto es una taza de agua y que esto es una cuchara de azúcar. ¿Sí? Entonces, esto cuando nosotros lo metemos en el frasco de 100 mililitros, se va a diluir. ¿Bien? Es exactamente el mismo principio que el agua y el azúcar. ¿Sí? Por lo tanto, este mililitro se va a sumar a estos 100 mililitros. ¿Sí? Si tenemos 100 mililitros por un lado y 1 mililitro por otro lado, y lo sumamos, nos va a dar 101 mililitros. ¿Bien? Ahora, el ejercicio nos está diciendo que nosotros, esto, bien, vamos a cambiarle el color, que esto lo estamos pasando cada 8 horas, es decir, 3 veces por día. ¿Sí? A las 8, a las 16 y a las 24, porque es cada 8 horas. ¿Sí? Entonces, si en una dosis le administramos en total 101 mililitros de solución, en 3 dosis le vamos a administrar 303. ¿Por qué? Porque multiplicamos este 101 de una dosis en 3 dosis iguales. ¿Sí? Pero no termina ahí. Acá nosotros tenemos el resultado que le vamos a administrar solamente de esta porción verde, ¿sí? En un día. El ejercicio nos pide a nosotros que lo calculemos en 48 horas. Es decir, podemos multiplicar este 303 por 2 y nos va a dar 606 mililitros. O bien, podemos hacer lo siguiente. Tenemos 101 mililitros en una dosis y sabemos que en un día, ¿cuántas dosis le administramos? 3. Sí, 3, profe. Por lo tanto, en 2 días... 6. En 2 días van a ser 6. Entonces, 101 por 6 nos va a dar 606. ¿Bien? ¿606 qué? Mililitros. Mililitros. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de las dos formas, llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Sí? O si no, podemos hacer lo que hicimos acá. Que esta parte del ejercicio es lo mismo que esta parte del ejercicio. ¿Sí? De cualquier forma, nosotros siempre llegamos al mismo resultado. ¿Lo ven? O lo pueden multiplicar directamente por las dosis, o pueden contar una a una las dosis, o tomar solamente una dosis y multiplicarla por las 6 que le vamos a administrar en los 2 días. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros ya tenemos cuánto tramadol con fisiológico le vamos a administrar en 2 días. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que nos queda? Tenemos un plan de hidratación a ver qué color le voy a poner, naranja. ¿Sí? Tenemos un plan de hidratación a 14 gotas por minuto. ¿Sí? ¿Puedo utilizar yo las gotas por minuto acá? No. ¿Sí? Indefectiblemente lo tengo que pasar a mililitros. ¿Por qué? Porque es mililitros, nuevamente, lo que se me pide. ¿Sí? Es mililitros lo que a mí se me pide. Entonces, ¿cómo voy a pasar estas 14 gotas por minuto a mililitros? Si yo tengo 14, para pasar a microgotas o a mililitros hora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. ¿Se escucha abajo? Lo multiplico por 3. ¿Sí? Y el resultado me va a dar 42. ¿Sí? ¿42 qué? 42 mililitros por hora. ¿Sí?
¿Cómo llegamos a esta resolución? Si yo tengo 14 gotas macro y lo quiero pasar a mililitros hora, ¿qué tengo que hacer? Para ir de este lado a este lado, multiplico. ¿Por cuánto? Por 3. ¿Cuánto me va a dar? 42. ¿42 qué? O mililitros hora o microgotas por minuto. Es lo mismo. ¿Bien? Entonces, ya llegamos a esos 42 mililitros hora. ¿Sí? Y acá vamos a ponerle un 1. ¿Sí? Es lo mismo. Nos está diciendo que por cada una hora nosotros vamos a pasar 42 mililitros. ¿Sí? Pero el ejercicio a mí me pide que lo calcule en 48 horas. ¿Sí? Es decir, que tengo que hacer 42 mililitros por, vamos a hacer así, por 48 horas. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar esto? Lo habíamos hecho hoy. Lo cerré sin querer. Daba 2016, ¿no? 2016. Hacemos 42 mililitros por 48 horas, nos queda 2016. ¿Sí? 2016. ¿Bien? ¿2016 qué? Mililitros. ¿Sí? En 48 horas nosotros le vamos a administrar 2016 mililitros. ¿Sí? Esto solamente de PHP, que es el plan de hidratación parenteral. PHP significa plan de hidratación parenteral. ¿Sí? Y por otro lado le vamos a sumar esos 606 mililitros de tramadol con fisiológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo mililitros y acá también tengo mililitros. Entonces, solamente los tengo que sumar. Bien, le sumo los 606 del tramadol y el total me da 2.622 mililitros de solución o volumen en 48 horas. ¿Bien? Sí. Y este sería nuestro resultado final. ¿Sí? Bueno, anda a acostarte que acá ¿Se comprendió ahora? Sí, profe. Ahora sí, profe, más claro. Gracias. Buenísimo. Midazolam para darle a mis hijos, por favor. Si no tenés una mascarita de oxígeno, te hacen un paro respiratorio y anda a Sí. sacarlos. Quiero darle midazolam. Benadryl es mejor. Si le querés dar un midazolam, avísame, así te denuncio. No, sí, no. Midazolam Bueno. no, tenés razón. No. Benadryl, ¿no? Benadryl. Sí, difenhidramina. Bien, Claro. ejercicio 8. Si usted inicia un goteo a 21 macrogotas por minuto, ¿bien? Y su compañero inicia exactamente al mismo tiempo una infusión a 63 microgotas por minuto. ¿Quién administra más solución? Imaginemos que Marcos inicia 21 macrogotas por minuto y Marco inicia a 63 microgotas por minuto. ¿Bien? ¿Quién administra más en 12 horas? Profe, ¿pueden ser que los dos iguales? Los dos ¿No iguales. es igual, 152. profe, los dos lo mismo? Sí. Escuché más preguntas que respuestas. Los dos iguales. Los dos, Sí, los dos Los dos iguales. Afirmen. Sí, ¿Sí? los dos iguales. los dos Traten de iguales. convencerme. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué los dos igual? Sabemos que una macrogota es igual a 3 mililitros. microgotas. Si a Ah, 21 claro, lo multiplicamos por 3, nos da 63. Exactamente. ¿Sí? Macrogotas por minuto y microgotas por minuto son sinónimos. ¿Sí? Solamente que cambia el macro y el micro. ¿Sí? Si volvemos a la tabla, 21 es igual a 63. ¿Sí? Entonces, no importa si lo contamos en 12, 24, 48 horas, siempre van a pasar lo mismo si lo inician al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Ahora, ejercicio 9. Si un paciente recibe un plan de hidratación a 42 microgotas por minuto, nutrición enteral por sonda nasogástrica a 53 mililitros hora, e ingiere
1 litro de agua por única vez, ¿cuántos mililitros recibe en total en 14 horas? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Multiplicar? ¿Y qué más? Sumar. Multiplicar y sumar. Bien. Tenemos la idea clara de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a pasar este ejercicio al Excel. Emma, anda a acostarte, está el aire prendido, te va a hacer mal. Qué envidia, yo tengo un calor acá. Bien. Ya tenemos esto, ¿sí? Este es nuestro ejercicio. Vamos a empezar primero parte por parte, ¿sí? Un paciente recibe un plan de hidratación a 42 microgotas por minuto, ¿sí? ¿Cómo convertimos esto a litros hora? Lo multiplicamos por 3. Claro, por 3. Lo dividimos por 3. Lo dimos por 3. Para hacer gotas por hora. Hace un minuto que les estoy haciendo un círculo sobre micro. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo, ahí está. Es lo mismo. Muy bien, no sé si era Julieta. Muy bien, es lo mismo. Microgotas por minuto es lo mismo que mililitros hora. ¿De dónde sacan eso? De la tabla, claro. De la teoría. ¿Sí? La teoría nos dice que microgota por minuto es lo mismo que mililitros hora. ¿Sí? Quinto renglón de la teoría nos dice que es lo mismo. ¿Sí? Entonces sabemos que tenemos 42 mililitros hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué me está diciendo? ¿Cuántos mililitros recibe en 14 horas? ¿Qué tengo que hacer acá? Sumar Sumar y multiplicar. los mililitros y después multiplicarlo por 14. Estamos diciendo que por cada 53 igual. hora van a en 14 horas, tengo que multiplicar, ¿sí? 42 mililitros que pasan en una hora, lo multiplico por 14 horas, ¿sí? Me da 588, ¿qué? Mililitros. Mililitros de PHP, ¿sí? El PHP es el plan de hidratación parenteral que yo les estoy pasando a mi paciente, ¿sí? Esto por un lado. Claro. ¿Qué más tengo? 53. Nutrición enteral por nasogástrica. 53 por hora. A 53 mililitros hora, ¿sí? 53 mililitros hora. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 14. Multiplicarlo por 14, exactamente. 53 por 14 me va a dar 742. 742, ¿qué? Mililitros de... Mililitros hora. Mililitros de nutrición nutrición enteral continua, no parenteral, ¿sí? Parenteral, Es por perdón. vena, enteral es directamente al estómago, ¿sí? Enteral. NEC es nutrición enteral continua. Nutrición enteral continua, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos cuánto de alimentación le estamos pasando. Y tenemos también cuánto de plan de hidratación parenteral que va por dónde, por vena o al estómago. Por vena. Estómago. No, eso Por vena. ¿Sí? Por vena. Parenteral siempre por vena, enteral siempre al estómago. Parenteral vena, enteral al estómago. ¿Sí? ¿Termina ahí el ejercicio? No. No. Hay que sumar ¿por qué? los Porque además se le suma... Hay 1 litro de agua. Ingiere 1 litro. Exactamente, se le suma 1 litro de agua. ¿Y cuánto es 1 litro de agua? 1000 mililitros. 1000 mililitros. 1000 mililitros, ¿sí?
Pero dice que es por única vez. Por lo tanto, va a seguir siendo 1000 mililitros de Agua. agua. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué nos quedaría hacer? Sumar todo. Sumar todo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pregunta cuántos mililitros, cuánto volumen en total recibe en 14 horas. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Los 588 del plan. ¿Sí? Más. ¿Qué más? 742. Más 742 de la nutrición. Más Los 1000 del agua. 1000 mililitros de agua es igual a 2330. 330 ¿Qué? mililitros. Mililitros en ¿cuántas horas? 14 horas. Exactamente. ¿Sí? Tomar. Entonces, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. ¿Sí? Tienen que dividirse primero cada una de las cosas para ir contabilizándolas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya resolvimos el ejercicio 9. Y vamos al 10. Si la nutrición enteral se presenta en frascos de 1000 mililitros, ¿cuántas horas, cuánto tiempo en horas durará ese frasco al goteo mencionado anteriormente? El goteo es este. ¿Sí? ¿Cuánto va a durar? Tengo que dividirlo. 5 horas. ¿Cómo? Lo divido. 1000 dividido 53 mililitros. A mí me dio Bien. 19 ¿Sí? horas. Sí, a mí también. 18,8 y lo redondeé. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo la compañera acá? ¿Sí? Toma el volumen total y lo dividió ¿en qué? En tiempo. Mililitros. O sacaron esto. Esta fórmula. Sí, esa. ¿Sí? ¿Todos utilizaron esta fórmula? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos pide cuánto durará ese frasco al goteo anteriormente mencionado. ¿Sí? Pero nos está preguntando cuánto tiempo en horas. ¿Sí? Nosotros para calcular el tiempo en horas, recuerden que tenemos que utilizar esta fórmula. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a abrir una hoja nueva. Y vean lo siguiente. Ahí tenemos el ejercicio. ¿Sí? Nuestro goteo anterior era de 53 mililitros hora. ¿Sí? Y nuestra tabla nos dice que nosotros necesitamos el factor goteo. ¿Tenemos acá el factor goteo? No. ¿En gotas por minuto? No. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tenemos en micro para pasar a macro? Dividir. Dividir. ¿Por cuánto? Por Por 3. Por 3. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por ahí. 53 mililitros dividido 3, ¿sí? Pasamos de micro a macro, nos va a dar 17,6, entonces 18. ¿Sí? 18 gotas por minuto. ¿Por qué? Porque simplificamos ese valor. ¿Cómo? Se escucha una televisión atrás. Sí, se escucha una televisión, chicos, y no van a compartir lo que estamos viendo. Bien, entonces ya tenemos acá nuestro goteo por minuto. ¿Sí? ¿Por qué tenemos esto en micro? Lo pasamos a macro. Bien. Ahora, ¿podemos utilizar esta fórmula? Ahora. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Tenemos el volumen total?
Sí, el 1000. ¿Cuál es? 1000. El 1000 mililitros. 1000 mililitros es nuestro volumen total, ¿sí? ¿Tenemos el goteo? Sí. Sí, ¿Cuánto las es? 18 gotas. 18. 18. Y tenemos nuestra constante, que es 3. Las 3. ¿Sí? Sí. ¿Y de dónde sale ese 3? De acá, de la tabla, de la fórmula, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Primero, esta multiplicación, ¿sí? 18 por 3 nos va a dar 54. 54. ¿Sí? Y arriba todavía permanece ese 1000. ¿Sí? 54. ¿Qué tenemos que hacer ahora con estos dos valores? Dividirlo. Según esta fórmula. Dividirlo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Dividir 1000 en 54. 54. ¿Sí? Y nos da 18,5, entonces queda 18,5, si se quiere. ¿Sí? 18,5. ¿18,5 qué? Horas. Horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, esta fórmula que implementamos es para calcular el tiempo en horas. Sí. ¿Bien? Teníamos el volumen, calculamos primero el goteo, ya teníamos la constante, y todo esto nos ayuda a identificar el tiempo en horas. ¿Sí? Bien, y dice, ¿a qué hora y día exactamente terminará si usted comienza la infusión a las 9:30 del día lunes? Le sumo a 0,930 a las 18,5. Exactamente, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. 9:30. 18:30 también. Vamos a ponerle también 18:30, ¿sí? Porque al tratarse de una hora, el 5S representa 30 minutos, ¿sí? Sí. Y nos queda 27,6, ¿sí? Si nosotros le restamos 24 horas de un día, ¿entienden por qué? Sí. Por la diferencia solamente. Es decir, va a pasar un día completo, porque son 27 horas. Un día tiene 24 horas, entonces va a pasar un día completo, ¿sí? Entonces va a ser el martes a las 9:30 de la mañana y este frasco va a continuar pasando. ¿Y cuántas horas más va a durar? 3 horas 6. 40 minutos. 3 horas y un poco más de la mitad, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora termina? 9:30 más 3 horas 40 3 de la minutos, mañana. ponele. ¿Y media? No. ¿Y? Si es a las 9:30 horas, sería a las 12, ponele a las 13 horas. 1:10 más o menos. 3:30 pasada de la mañana. A las 13 horas del día martes. Porque si dura un poco más de las 24 horas. Exactamente, ¿sí? Dura 27 horas. Y bueno, entonces es 12, casi las 13 horas del día martes. Exactamente. ¿Está bien? ¿Todos entendieron por qué? Porque a nosotros nos dura... No, yo ¿sí? no. Profe, a mí me dio como que duraba hasta las 4 del martes, porque yo puse ¿Por qué? 18 horas, 5, lo tomé como que eran 18 horas y media. Claro, que es lo mismo que poner 18,3. ¿Por qué? Porque Claro. este 5 en horas, ¿sí? Las horas, Claro, por eso a mí me ¿de daba cuántos minutos directamente vienen? De 4 60. horas. Bien, 4 horas. Entonces, ¿a qué hora terminaría? A las 4 del día martes. Vamos a hacer lo siguiente. Este para- 18,5 a lo la vamos a 1:30. dejar en 18. A las 13:30. Lo vamos a dejar en más o 18 menos. horas. Lo vamos a Ahí. dejar en 18 horas, así ustedes no se mezclan con ese 5 que parece un 3 y es de Jamaica y parece de limón. ¿Bien? Pero Entonces, si nos dura 18 horas, de la mañana. exactamente, ¿sí? Se dura 18 horas, ahora sí. Ahora sí que. ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura? 18 ¿Cuándo más- termino? No, yo los mareé. 18 perdón, más 9. perdón. Yo los mareé, me expresé mal. Sería las 13:30 del día martes.
Sí. ¿9, 17? ¿Y el resto? ¿Qué dice? 27, 30 horas duraría. A ver, serían 9. No dura 27, 30 horas, ese es No, la sí, ya confusión que sé, ustedes pero... tuvieron. No, te entiendo. No, en sí ¿Por duraría qué? Porque todo sumaron eso. 9:30, le sumaron las 18 horas y les daba 27. Ese es el Sí. inconveniente. ¿Sí? No, eso es lo que... Claro, ¿por qué sumaron? Ahora me perdí yo. ¿Por qué sumaron los 9:30 a las 18 horas? ¿Por qué lo sumaron? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Que por qué sumaron? Si decía que duraba Vivo 18 mareada. horas nada más. Vamos a Porque hacer dice así, que a qué hora Porque a qué era hora menos de termina? 24 de la horas. mañana, no a las 0 horas. Fue Ese fue aplicado a el 9:30 de la inconveniente inicial. mañana. No, porque dice a qué hora terminaría. Claro, porque Claro, pero están empieza sumando a 9:30. de más, a mí me parece. No, bueno, ahí está el tema, que el profesor dijo 24 horas, que hacía el resto de 24 horas y ¿cómo es? Y quedaban un restante de 3.6, si no me equivoco. Entonces ahí se le suma a 9.6, a 9.30 más 3.6. Esa era más o menos la cuenta, si no me equivoco. Sí, terminaría a las 13 horas más o menos. El día martes. Miren esto. A ver, Ese es no el me resultado deja. final. Pero Voy a ¿cómo? ponerlo Entonces en- tarda más de Resultado final que 24 termina horas a en las pasar. 13 horas. Y si dice que son 18 horas. A eso es Sí, lo voy que no entiendo. Bien. ¿Por qué están descontando? Claro, el frasco sí va a durar 18 horas y media, pero se le suma, bueno, en mi caso, yo se lo sumé para saber a qué hora terminaba. Si yo empiezo, Claro. supongamos, hoy, Ese fue el 9:30 de la inconveniente tal vez mañana, inicial. claro, ¿Sí? sí, Hagamos sí. lo siguiente. ¿Sí? Si nosotros lo empezamos a las 9:30 horas, Sí. ¿sí? Sí, En 12 horas va a ser las 21:30 horas. ¿Bien? sí. ¿Todos están de acuerdo de eso? Si lo empezamos a las 9:30 de la mañana, Sí. ¿qué me hizo acá? Si lo empezamos a las 9:30, 12 horas después va a ser las 21:30, es decir, 9:30 de la noche. De anoche. ¿Sí? Acá pasaron ¿cuántas horas? 12. 12. 12. 12. 12 de estas Más 18, 6 serían. ¿verdad? Sí. Exacto, entonces, vamos a empezar 22:30, ¿sí? Suman 13 horas. 23:30, suman 14 horas. 24:30, suman 15 horas. 01:30, (16 horas). ¿Sí? 16 horas. Entonces termina a las 1:30 horas del día Martes. No, si son 18 horas. martes. Perdón, 16. A las 02:30 3:30 terminaría. son 17. 03:30, ahora sí, del Ahora día sí. martes. ¿Sí? Martes. Bien, nosotros acá lo que hicimos fue pasar en un salto de 12 horas. ¿Sí? De 9:30 a 21:30 son 12 horas, de estas 18. Y después acá tenemos fracciones de 1 hora. ¿Sí? Entonces termina a las 3:30 del día martes. ¿Cuáles son las equivocaciones comunes? Confundir ese punto 5 que nos ofrecía inicialmente, ¿sí? Con 50 minutos, ¿sí? Ese punto 5, entre 18 y 19, ¿qué nos indica? La mitad. Media hora. Sería Que al tratarse media hora de más. horas, serían media hora, que serían 30 minutos, ¿se entiende? Sí. Entonces, esos son los inconvenientes que se presentan cuando nosotros calculamos con estas horas. Tienen que estar atentos a eso, a que el 5 en un número no es lo mismo que un 5 en una hora.
¿Sí? Claro, por eso a mí me dio 4. Entonces Claro, termina está bien, a las entonces 3, terminaría a las 3:30. el día martes. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, yo lo había entendido así, pero después me Exactamente. equivoqué cuando sumaron, restaron y no sé qué hicieron y me perdí. Y ahí Profe, la arriba, Exacto. Claro, Ese- salió el tema de las 27 horas, por eso. Salió el tema de las 27 horas. Profe, ¿Sí? ¿la media Sí. hora que daba el 18 no se le suma? Claro, a mí me dio 4 Sí. también. Lo terminás a las 4 de la mañana, pero Sí. yo le Claro, saqué el por eso. 0,5. Sí, sí, yo le saqué el 0,5 para bueno. no complicarlos. ¿Sí? Listo. Está bien. Este 3:30 es si dura 18 horas, pero como duraba 18,5, según nuestro ejercicio, termina a las 4 de la mañana. Te encanta complicarnos. Me encanta. No. A la enfermería le encanta complicarnos. Sí. Bueno, Eso con respecto a los ejercicios. ¿Sí? Sí. Ahora pensemos lo siguiente. Vamos a trabajar pero muy brevemente con lo que es un balance hídrico. ¿Sí? Este tema, balance, no entra en el examen. ¿Sí? Pero es algo que quiero que sepan. Es algo realmente muy simple, aunque parezca que no. ¿Sí? Piénsenlo de esta forma. Esto es un balance hídrico. ¿Sí? Al tratarse de algo hídrico, ¿qué vamos a estar calculando acá? Volumen. Líquido. Volumen. ¿Sí? Ingreso y egreso de volumen. Nosotros vamos a tener siempre esta forma para hacer el balance. Y va a ser siempre igual. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ir del lado de los ingresos? Y ustedes lo pueden comparar, por ejemplo, con sus casas. ¿Sí? Supongamos que una persona en una casa gana 30.000 pesos. ¿Sí? El hombre. Y supongamos que la mujer gana 30.000 pesos más. ¿Bien? Y que tienen un hijo que trabaja y ese hijo gana 25.000 pesos. ¿No? Por ejemplo. Esos son los ingresos. Es la plata que entra a una casa. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Por qué? Porque viven todos bajo el mismo techo, entonces todos aportan la misma plata a su casa. ¿Sí? Y esto supongamos que es ahora en el mes de noviembre. Entonces, ¿cuánto de ingreso nosotros tenemos en esta casa? 85.000. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. Lo del hombre, lo de la mujer y lo de lo del hijo. ¿Sí? 30 más 30, 60, más 25, 85. ¿Sí? 85.000 pesos. ¿Bien? Fácil. Algo simple. Ahora, acá es donde empiezan los problemas. ¿Sí? Pagamos la luz. Pagamos el gas. Pagamos el agua. Qué barato. Pagamos la cuota de la facultad. Pagamos la cuota de la escuela de un chico. Pagamos, ¿qué más pagan? Impuesto municipal. Impuestos. Sí. Los alimentos. Pagamos la tarjeta de crédito. Pagamos los alimentos. No, sí. Pagamos el viático. Los viajes. Y así. Y las cosas se van sumando, ¿no? Sí. Eso nos queda claro a nosotros. Falta el cable, falta el internet, falta todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumar, por el otro lado, todos nuestros gastos. Solamente los gastos, ¿no? Sí. Vamos a empezar. 1.500 más 600 más 350 más 4.000 más 5.000 más 500 más 15.000 de la tarjeta más 20.000 de no sé qué le puse más 4.000 de no sé qué más le puse. ¿Sí? Por ejemplo, de gastos, en un mes vamos a tener esto. 50.950 pesos. Baratito. 50.950. ¿Sí? ¿Por qué les expliqué esto así rápido? Porque es así. Nosotros, por un lado, sumamos todo lo que ganamos. Simple. ¿No? Y por el otro lado vamos a sumar todo lo que consumimos. Y cada uno va a tener un resultado en particular. Ustedes, para calcular la plata que van a tener para el resto del mes, ¿qué tienen que hacer?
restarle a 85.000 pesos, 50.000 con 950. Exacto, ¿sí? Si nosotros ganamos 85.000 pesos en una familia y le restamos los gastos que son 50.950 pesos, para el resto del mes nos va a quedar 34.050 pesos, ¿sí? Eso no va ahí, va acá al lado. ¿Cuánto era? 34.050. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a tener para gastar el resto del mes. ¿Sí? Esto es lo que hacemos todos en casa. ¿Sí? Tratamos de calcular lo que vamos a ganar en un mes, tratamos de aproximarnos a los impuestos, deudas y lo que quieran que vamos a gastar en ese mes. Por eso es un egreso, es plata que nosotros tenemos, pero que sale. ¿Sí? Entonces, todos los gastos los sumamos juntos. Todos los ingresos los sumamos juntos. Y para llegar a este resultado de lo que nos va a quedar para el resto del mes, a nuestro sueldo le restamos nuestros gastos. ¿Sí? ¿Hay algo raro hasta acá? No. Lo raro es ganar 85.000 pesos al mes, es lo único. Sí. Bien, hagamos lo siguiente, se va a cortar ya, volvemos a entrar y seguimos explicando qué tiene que ver esto con balance. Quedado acá, ¿sí? Como vimos, no es nada raro, no es nada del otro mundo y es algo que siempre hacemos en casa. Esto de nuestra contabilidad, a ver cómo corno llegamos a fin de mes sin que nos coman crudo las deudas. ¿Bien? ¿En qué se parece esto a balance hídrico? ¿Sí? Nosotros por un lado vamos a tener nuestros ingresos, es decir, todo lo que entra. ¿Sí? Y por el otro lado vamos a tener todo lo que sale. ¿Sí? Y por lo tanto, todo lo que entra lo vamos a tener que sumar para ver cuál es el total de aquello que entra, y todo lo que sale lo vamos a tener que sumar para ver cuál es el total de todo lo que sale. ¿Sí? Y para obtener un resultado final, hacemos lo que entra menos lo que sale. Es lo que acabamos de hacer, e incluso lo hicieron ustedes mismos. ¿Sí? En un balance hídrico, la ecuación funciona exactamente igual a esto. ¿Sí? Nosotros por un lado vamos a tener todo aquel volumen que le ingrese al paciente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, a ustedes les digo que pueden apagar los micrófonos y los activan para preguntar. Si yo a ustedes, por ejemplo, les digo que un paciente orina 1000 mililitros, ¿es un ingreso o es un egreso? Un egreso. Es algo que sale, exactamente. Si yo les digo que a un paciente le administro 500 mililitros de solución fisiológica, ¿es un ingreso o es un egreso? Ingreso. Ingreso. Bien. Si un paciente vomita 2000 mililitros de líquido. Egreso. Es un egreso. Egreso. Si un paciente transpira 50 mililitros en 24 horas. Egreso. Egreso. ¿Sí? ¿Qué querés comer, hija? Si un paciente toma medio vasito de agua para tomar una pastilla, ¿es ingreso o egreso? Ingreso. Ingreso. ¿Sí? Perfecto. El principio ya lo tienen, ¿sí? Saben qué es lo que entra y saben qué es lo que sale. Ingreso. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Supongamos lo siguiente, ¿bien? Yo en esta columna les voy a hacer una parte del ejercicio y luego ustedes van a tener que identificar qué es cada cosa. ¿Sí? Vamos a poner una hoja nueva. Y le voy a poner PHP, recuerden que era Plan de hidratación. Hidratación parenteral. plan de hidratación parenteral que va a ir por vena. ¿Sí? Le vamos a poner 1250 mililitros. ¿Sí? Diuresis, ¿qué es la diuresis? La orina. La orina. La orina. La orina. ¿Sí? Vamos a ponerle 60 mililitros hora. ¿Bien? Vómitos, vamos a ponerle 250 mililitros.
vamos a ponerle una expansión extraplan de 1000 mililitros, ¿sí? ¿Qué es una expansión? Es una cantidad de líquido que se pasa por única vez durante el día o en un tiempo determinado. Exactamente, ¿sí? Una expansión se refiere justamente a una expansión de volumen. Nosotros les estamos mandando un poco más de volumen porque lo que le está ingresando no es suficiente. ¿Bien? Y EP significa extraplan, o sea, por fuera del plan de hidratación parenteral. ¿Sí? Vamos a ponerle... ¿Se puede poner en paralelo también esto, profesor? Va en paralelo. Va en paralelo porque justamente es una expansión extraplan. De sudor vamos a ponerle 50 mililitros. ¿Bien? Y vamos a ponerle NEC. ¿Qué era NEC? La hidratación... alimentación parenteral. Enteral, no. Nutrición enteral continua. ¿Sí? Vamos a ponérselo a 42 mililitros hora. Bien. Y esto se los voy a complicar un poquito, se lo voy a poner a 42 mililitros hora. ¿Sí? PHP, ¿cuánto? ¿42? Mililitros hora. ¿Sí? Listo. Ahora nosotros ya tenemos todos los datos para realizar un balance de un paciente X. ¿Sí? Pero supongamos que a nosotros nos dicen, bueno, tenés que realizar este balance por 6 horas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Ver lo que ingresa. Separar los ingresos y Todo el ingreso y después... Separar ingresos de egresos. Muy bien. Sí. Ingresos de un lado, egresos del otro lado. ¿Sí? ¿Cuál es un ingreso? El PHP. El plan de hidratación parenteral, la expansión. Plan de hidratación parenteral es un ingreso. ¿Qué más? La expansión. La expansión extraplan es un ingreso. ¿Qué más? NEC. Y el NEC. NEC. La alimentación. La nutrición. Y la nutrición. Enteral continua. ¿Cómo se llama? Nutrición enteral continua. Sí. ¿Y el resto? Va todo egreso. Todo el egreso. Todo egreso. ¿A todos les quedó claro por qué es un ingreso y por qué es un egreso? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí, profe. ya tenemos entonces determinado por un lado qué es lo que entra y por el otro lado qué es lo que sale. ¿Sí? Nosotros, así como estamos ahora, ¿sí? ¿Podemos calcular esto? ¿O lo tenemos que simplificar más todavía? Hay que multiplicar por 6. Tenemos que sumar ambos. 25. Sí, hay que sumar y después... Hay que multiplicarlo, profe. Y después restarlo. Ahí estamos. Alguien me dijo, primero hay que multiplicarlos. Los que son mililitros hora. Por las 6 horas, sí. Los que tengan horas hay que multiplicar solamente. Mililitros. Los que tienen mililitros hora, Sí. perdón, acá pesa mililitro por mililitro. Es mililitros hora. Ahí está. Exactamente, ¿sí? Multiplicado por las 6 horas. La expansión. Entonces, el plan, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por... Por 6. 6. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que en una hora van a pasar 42, pero vos lo tenés que calcular en 6. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto da? 252. 252. 252. Bien. Mililitros. 252. 252 mililitros. 6 por 2, 12. La expansión se mantiene igual. Sí. Sí. 100 mililitros. 1000. 1000. 1000. ¿Y la nutrición? Hay que multiplicarla también. Lo mismo que el PHP. 252, sí. Lo mismo. 258. Exactamente, es lo mismo. ¿Sí? Entonces de NEC ya tenemos acá esto. Ahora vamos a escribir qué es cada uno, así no tenemos... ¿Por qué por 6? ¿Por qué por 6 horas? Perdón. Porque es mililitros. ¿Por qué por 6, hora. chicos? Porque es mililitros horas, 42. Porque fue la indicación. No, pero no, la indicación médica.
Porque La indicación es la hora de realizar un balance con estos datos, pero en 6 horas. ¿Sí? Como es mililitros horas, es por 6 horas. Es mililitros Exactamente. 42 en 1 hora, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A nosotros nos dicen, bueno, tenés estos datos y tenés que calcular este balance, pero por 6 horas. ¿Sí? Y tal y como dice la compañera, tenemos algunos datos que están en mililitros hora. Por lo tanto, esta hora la tenemos que reemplazar por la cantidad que a nosotros nos indiquen. Si fuera en 12 horas, 42 por 12. ¿Sí? 500. ¿Se entendió, compañero? Sí, sí. Buenísimo. Entonces acá ya tenemos nuestros datos de ingreso. ¿Sí? ¿Y en el egreso qué va a pasar? Lo mismo. Lo mismo. Hay que multiplicarlo por 6. Bien. Entonces, diuresis, ¿cuánto tenemos? 660 es el egreso. 660 mililitros. ¿660? 660 total, no, el total. 360 me dio 360 de diuresis. 360 de diuresis. De Bien. diuresis. ¿De vómitos cuánto tenemos? 250. 250 mililitros. ¿Y de sudor? 50 de sudor. 50 mililitros. Bien, entonces estos permanecen igual, no tienen cambios. ¿No? Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos. Se suma. Bien, ¿qué vamos a sumar? 1500 me da de vómito. Ingresos por un lado y Cada ingresos por el columna, otro. con una suma en cada columna. Aclaro ahí porque dicen a mí me dio 1500 de vómitos, ¿sí? Sí, yo, ¿Por qué perdón. vómitos no se multiplica? Porque no está expresado mililitros por hora, solamente mililitros. ¿Sí? Aquellos que los compañeros sí lo multiplican son los que están expresados en mililitros hora. ¿Bien? Cuando es solamente mililitros, ya está. Por única vez, sí. ¿Se entiende? Sí. No, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que sumar? Ahora Los sumar ingresos. ingresos y egresos. Bien. Y después restarlos. Bien, entonces empecemos. Ingresos, ¿qué sumo? 252 1504. 252 más 1000 más 1000 más los 252 otra vez. más los 252 de la nutrición, me da 1504. ¿Sí? Mililitros. Mililitros, perfecto, muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sumar los egresos. Los egresos. ¿Y qué sumo entonces? La 160. 360 250 más ¿Más? 50 de sudor. más 50. Bien, me queda 660. Ahora lo resto. ¿660 qué? Mililitros. Mililitros. ¿Y ahora? Lo resto. Estamos. Ahora los egresos. Resta el ingreso menos el egreso. Ingreso menos egreso, exactamente. 1504 menos 660. ¿Sí? Queda 844 mililitros. 884 mililitros. 844 medio. Sí, 44. ¿Cuánto? También, 844. ¿Está bien? ¿Lo copié mal yo? 844. 844. Acá, ahí en Solano. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿terminamos nuestro balance de 6 horas? Sí. Perfecto. ¿Y este resultado es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿sí? Situación solamente hipotética. ¿Qué pasaría si mis ingresos fueran esos 660 mililitros y mis egresos hubieran sido los 1504 mililitros? El resultado me iba a dar igual, Negativo. pero negativo. Tendría un déficit. Sí. Exactamente. Estaría negativizándose. Me queda, a ver si lo pongo así. Ahí. ¿Sí? Esto es un caso hipotético, a esto no le den bola. Es hipotético. ¿Sí?
es solamente para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué me está representando a mí este balance hídrico? Yo a mi paciente le estoy metiendo todo este volumen, ¿sí? Que lo simplificamos acá, y en total, en 6 horas, yo le administré tanto volumen, ¿sí? Y mi paciente orinó esto, vomitó esto, transpiró esto, lo simplificamos acá, es exactamente lo mismo, solamente que realizando la multiplicación está por 6, y en 6 horas eliminó o egresó de su sistema 660 mililitros, ¿sí? Si yo todo lo que entra le resto todo lo que sale, tengo un resultado positivo. Y en un caso contrario, si mi ingreso fuera menor que mi egreso, el resultado sería negativo. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta esto? Mi paciente está reteniendo 844 mililitros de más en su sistema. ¿Sí? Si mi paciente elimina 844 mililitros en forma negativa, significa que tiene un déficit de volumen, porque tiene menos volumen del que se le está ingresando, ¿sí? Para que un balance funcione en un sistema normal de un paciente, tiene que mantenerse lo más cercano a lo neutro posible. ¿Y cuál es la neutralidad? Y en cero, no tener nada. Cero. ¿Sí? Cero va a ser nuestro valor neutro, es decir, todo lo que entra se tiene que aproximar, no tiene que ser siempre igual, pero se tiene que aproximar a cero. ¿Sí? A cualquier paciente. ¿Sí? A cualquier Igualmente, paciente. si este paciente Para que tuviera un balance problema de retención de líquido, esto sería negativo, ¿no, profesor? Sí, pero eso depende de la patología en sí. Por eso, Hay veces que una te patología piden mantener un balance positivo, hay veces que te piden mantener un balance negativo. ¿Bien? Pero eso va a depender de cada situación en particular. De cada patología. ¿Sí? Claro. Exactamente. Entonces, para que un balance se encuentre neutro, debería aproximarse lo más cercano posible a cero. ¿Sí? Es decir, menos 50 está bien, más 50 está bien. ¿Sí? De todas formas, sigue siendo 50 positivo o 50 negativo. ¿Sí? Pero dentro de todo se está aproximando bastante a cero, porque ustedes piensen cuántos son 50 mililitros y es menos de un vaso de agua. ¿Sí? Entonces no estamos complicando realmente tanto a nuestro paciente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos cerca de 1 litro de más de líquido? ¿Sí? ¿Cuántos litros de líquido tenemos nosotros en el cuerpo? Siete. Chan. Chao. Sí, entre 5 y 7 litros. 7 ¿Sí? litros. Si nosotros le aumentamos 1 litro más, ¿sí? Estamos perjudicando el funcionamiento normal de ese sistema que está acostumbrado a trabajar con entre 5 y 7 litros de líquido. ¿Se entiende? Si nosotros hacemos perder a ese sistema cerca de 1 litro, le hacemos perder ese equilibrio con el que está acostumbrado a trabajar de entre 5 y 7 litros, porque estaría trabajando con menos volumen. ¿Se entiende? Claro. Por eso que hay personas que le entra y sale, le entra y sale, le entra y sale, entonces maneja un balance de, ¿no? Exactamente, ¿sí? Claro. Y como bien decía la compañera recién, va a depender de la patología. ¿Por qué? Claro. Nosotros a un paciente, por ejemplo, que dializa, no lo podemos cargar de volumen. No. ¿Por qué? Porque si dializa, ¿qué es lo que no está funcionando en su cuerpo? El riñón. Los riñones, los dos. Los riñones. ¿Sí? Bueno, los riñones. ¿Y qué pasa si no funcionan los riñones? No estamos segregando líquido. No estamos sacando líquido. No, orina. Pero la diálisis es para eso, ¿no? ¿Sí? La diálisis es justamente para regular el volumen. Bien, entonces, a un paciente, por ejemplo, que dializa, no lo podemos cargar de volumen. No le podemos agregar más volumen del necesario. Entonces, va a depender tanto del médico como del enfermero controlar cómo está el balance hídrico. ¿Sí? A un paciente con una patología coronaria no lo podemos sobrecargar de volumen porque va a estar reteniendo líquido.
Ni ¿sí? negativizándolo. Vieron tampoco. que los pacientes con patologías cardíacas generalmente tienen edemas en miembros inferiores, ¿sí? Es decir, hinchazón en los pies. ¿Por qué? Por la insuficiencia cardíaca que tienen, porque la circulación se ve afectada por esa insuficiencia cardíaca, por lo tanto, la sangre no puede retornar en forma normal al corazón, no se puede producir la homeostasis, y no se puede eliminar sangre normalmente por las arterias, ¿sí? Entonces ese paciente va a tener un problema de circulación, va a tener un problema de volemia o de volumen. Entonces a los pacientes coronarios tampoco los podemos cargar con líquido porque Ni no manejan bien negativizándolo tampoco. la eliminación de líquidos, ¿sí? Notaron que a los pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca siempre se les da algún diurético. ¿Por qué? Porque tenemos volumen de más, entonces el diurético lo que va a hacer es ayudar a que la orina salga más rápido. Claro, ¿Sí? pero sin potasio. Entonces, ¿cómo vamos a poder equilibrar nosotros eso? ¿Cómo? Pero sin potasio, digo. Escuché algo del potasio. Claro, sin potasio, porque el potasio es el que ayuda. Por eso, para los cardíacos, tampoco negativizarlos tanto, porque pierden potasio y al estar negativo, el corazón funciona con sodio y potasio. ¿No? La bomba sodio-potasio. El tema es el siguiente. Claro. Vos tenés fármacos diuréticos que son ahorradores de potasio, como la espironolactona, por ejemplo. Hidroclorotiazida, sí. Pero, o la hidroclorotiazida, pero vos tenés fármacos como la furosemida que no son ahorradores de potasio, por lo tanto vas a eliminar más orina, pero al eliminar más orina no solamente eliminás líquidos, sino que también eliminás electrolitos. Eliminás sodio, calcio, potasio, magnesio, fósforo. Entonces reponer esos electrolitos, ¿en dónde? En el plan. Y ahí estamos en un problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan la imagen esa de Homero cuando quería hacer sobrevivir a tenazas que estaba con la sal y el azúcar? Bueno, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, en este caso, donde tenemos, esto lo voy a borrar así no se marean, si nosotros tenemos este balance súper positivo de casi 1 litro, ¿sí? Y le administramos un diurético, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, esta orina, en lugar de ser 100 mililitros, 60 mililitros hora, va a pasar a ser 260 mililitros hora. ¿Sí? Y ella nos cambia todo el balance. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer 260 por 6 y nos va a dar un montón. Bien, entonces este valor va a ser mucho mayor. Y de esa forma trataríamos de equiparar un poco el balance para que llegue a la neutralidad. ¿Se entiende? Sí. Bien, de esa forma es como funciona el balance hídrico, ¿sí? Es para controlar cuánto le ingresa a un paciente y cuánto le egresa, y para ver si nos mantenemos en los valores lo más cercano a 0 posible, ¿sí? Es raro que un balance totalmente... Pero es importante que ustedes diferencien Se escucha muy mal, tejido del que debería, y si un balance... ¿Cómo? Se escuchaba muy mal. ¿Ahora? Ahora un poco mejor. Hola, 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 hola. Ahora sí. Sí, ahora Buenísimo. mejor. Ahí se escucha. Y si un balance es negativo, significa que ese paciente está perdiendo más líquido del que debería perder. ¿Sí? Así de simple. Balance positivo tiene más líquido, balance negativo pierde más líquido. ¿Sí? Bien, por eso dejé para explicárselos al final a balance, porque realmente es muy simple, ¿sí? Pero necesariamente para llegar a balance tenían que tener esa idea de cómo calcular los mililitros por hora y demás, que es todo lo que estuvimos trabajando recién, ¿sí? Los van a hacer balances en sus prácticas, así que repasen esto, ¿sí? Consideren siempre todo lo que entra, todo lo que sale. Si un paciente tiene un drenaje, por ejemplo, ¿sí? Un drenaje pleural, ¿es algo que entra o es algo que sale? Que sale. Porque la misma palabra le dice drenaje, está drenando líquido, ¿sí? Si un paciente ingiere agua, ¿ingresa o egresa? Ingresa. Si un paciente defeca con diarrea, Egresa. se contabiliza, ¿sí?
para calcular cuánto transpira el paciente hay fórmulas que se llaman fórmula de pérdidas insensibles, que no se las voy a dar ahora porque se van a arrancar los pasos, pero se calcula 0,5 mililitros por kilogramo de un paciente. ¿Qué es esto? Si un paciente está taquipneico, por ejemplo, ¿ingresa o egresa? Si un paciente está taquipneico e hiperventilando, ¿ingresa o egresa? Egresa. 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 ¿Y qué está eliminando? ¿Cómo se llama? Fluidos. Fluido, sí, pero ¿qué fluido? ¿Cómo se llama? Norma. Vapor de agua. Vapor de agua. Sí, el vapor de agua. ¿Vieron en invierno que ustedes se pueden ver su exhalación? Sí. Sí. Bien, eso es vapor de agua. ¿Sí? Al ser la temperatura superior a la temperatura ambiente, donde afuera hace frío y nuestro cuerpo hace calor, cuando nosotros exhalamos ese vapor de agua, en el invierno lo podemos ver. Claro, Un paciente cuando está taquipneico lo que hace es eliminar vapor de agua a través de esa hiperventilación. Cuando el paciente está, lo que hace es eliminar vapor de agua, lo mismo que el sudor. Un paciente febril, por supuesto, va a aumentar la sudoración para disminuir su temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, eso también se calcula como una pérdida. Es una pérdida insensible. ¿Por qué es insensible? No porque sea como yo, sino porque no se puede contabilizar a ciencia cierta. Nosotros la orina la podemos ver, la podemos contar, igual que el vómito, ¿sí? El sudor, el vapor de agua, no lo podemos ver, no lo podemos calcular a ciencia cierta, por eso existe una fórmula donde se calcula por kilogramo por hora. ¿Qué sería? ¿Peso? No se hagan drama. No. 0,5 por kilo por hora. 0,5 por kilogramo 5 paciente que pese 70 kilos por 6 horas. 0,5% de pérdidas insensibles. Se escucha bien. Pero no se escucha así bien. La sudoración, ¿no? De todas formas, eso no era importante. ¿Sí? Pero gracias. Bien. Gracias por la información. Por favor. Bien, ahora sí, pasemos a lo que nos interesa. Recuerden, balance hídrico no entra en el examen. ¿Sí? No entra, pero realmente quería que lo sepan. Pérdida insensible, por supuesto, no se hagan drama ahora, pero saben que las pérdidas insensibles son eso, son cosas que no podemos cuantificar. Más adelante seguramente lo van a ver. El examen consta de lo siguiente. No se escucha. No lo escucho mal. No lo escuchaba. Se lo escucha mal, profe. No se escucha escucha, cortado, profe. ¿Todos se escuchan mal? Sí. Ahora. Ahora no, ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien. Por favor, ahora se escuche bien. Directamente no se escucha. Apaguen los micrófonos, todo lo demás. Claro. Vos también. Silencien todos. ¿Qué dijiste, Marco? Puta, se cortó. Concha su madre. Insulten. No es necesario que insulten. Si van a insultar, por favor, háganlo fuera de la clase, porque la verdad no es un espacio para insultos. ¿Sí? Así que, por favor, adecúense al lugar donde están. Perdón, se cortó y nada, fue eso. Bueno, de todas formas. Bien, les decía, el examen son 8 puntos, ¿sí? De esos 8 puntos, 3 son ejercicios. Profesor, De esos 3 se escucha cortado. 2. Está todo en el chat, ¿sí? Se los estoy mandando ahí. ¿Bien?
Bien, sepan todos que se los estoy poniendo en el chat. Empieza a las 9 horas, termina a las 12 horas. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, perdón, no escuché el día. Igualmente, después me fijo, pero si lo dice mejor. La próxima semana es. Bien, gracias. 2 de diciembre. ¿Sí? Miércoles 2 de diciembre, de 9 a 12 horas. ¿Sí? Bien. 8 puntos. 8 puntos, ahora 8 que se puntos. escucha bien. Sí. Bien, 3 ejercicios. Sí. ¿Sí? De esos 8, 3 son ejercicios. De esos 3 ejercicios, 1 vale 1 punto, 2 valen 2 puntos. Se aprueba con 6. Farmacocinética. Farmacocinética, farmacodinamia. ¿Qué más? Faltan 5. Inyecciones, profe. Sí, 5 preguntas de teoría. ¿Sí? Y ahí les pasé los temas farmacocinética, farmacodinamia, administración segura, inyecciones, y no me acuerdo la otra. Pero bueno, con eso ya tiene más que suficiente ayuda, que no soy de dar ayuda, así que con eso están más que bien. Gracias, profe. Tiene 3 horas, ¿sí? Aprovechenlas. Si se van a copiar, sepan que en algún momento van a ser profesionales. Si se van a copiar, háganlo. Realmente a mí no me afecta nada, sino que los afecta a ustedes. ¿Sí? Sé que tienen el tiempo, sé que tienen los apuntes, sé que tienen los grupos, sé que alguien lo va a hacer, sé que otros por supuesto que no. Mi recomendación, no se copien. ¿Sí? Desaprueben todas las veces que sea necesario hasta que la materia les quede claro. Profe, ¿Sí? una pregunta. Si desaprobamos ahora, porque si desaprobamos ahora, tenemos una segunda fecha, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, tienen la instancia recuperatoria. Claro, bueno, yo seguro voy a Sí, desaprobar. van a tener un recuperatorio. Profesor, ¿Los ejercicios? Sí. ¿Cuánto tiempo? Lo anterior. Está de 9 a 12. Anterior. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esperen, todavía no estamos hablando del anterior. Ahora cuando los despida a los chicos hablamos. Ok. Sí. ¿Cuánto tiempo teníamos? Sé que está de 9 a 12, pero ¿va a estar de corrido o tenemos un tiempo límite? 3 horas. No hay un tiempo límite, es decir, si entran a las 9 van a tener las 3 horas, si entran a las 11 van a tener solamente 1 hora. Ok, no había escuchado que eran 3 horas. Gracias. Bueno. Claro, no tienen 3 horas cada uno, sino que toda la comisión tiene 3 horas en total. De 9 a 12 va a estar habilitado, a las 12 se va a cortar. No lo corto yo, lo corta el sistema. ¿Sí? Perfecto. Así que ingresen a esa hora, se los puse a esa hora para no complicarlos con las otras materias que tienen. Así terminan ese examen, cursan después conmigo, no tienen clase ese día, ¿sí? Y si tienen recuperatorio se los comunico por el campus, pero de todas formas es fácil, no creo que alguien vaya a desaprobar este examen. ¿Las fechas se dan en el ¿Tienen mismo tiempo? día? Piénsenlo. Voy a tratar de que sí. Profe, entonces, ¿son las Bien. 3 horas o es 1 hora literal para rendir? No, a ver. Si ustedes ingresan a las 11 de la mañana, van a tener 1 hora, porque a las 12 se va a cortar. Claro. Pero si ingresás a las 9 vas a tener las 3 horas. Si ingresás a las 10 bien, vas a tener 2 horas y así. Bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, entren temprano y aprovechenlo. Así piensan y resuelven bien los ejercicios tranquilos. ¿Sí? Son muy, pero muy parecidos a los ejercicios que vimos acá en clases. ¿Sí? Así que quédense tranquilos, no es nada raro ni nada ajeno a esto. Vamos ¿Sí? a practicar sobre esto, lo que nos diste. Por supuesto. Piensen bien las fórmulas, practiquen bien las fórmulas, que eso los va a ayudar un montón a ahorrar tiempo. ¿Sí? Es identificar los datos y reemplazarlos nada más. ¿Sí?
Bien, chicos, chicas, los que no recuperan Intro 2, nos vemos nunca más. Un saludo y éxitos en el parcial. Se quedan los que tienen que recuperar Intro 2. Un saludo. Gracias, profe. Buen año. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vamos. Profesor, ¿quiénes son los que tienen que, una pregunta, ¿quiénes son los que tienen que recuperar Introducción 2? ¿Usted más o menos tiene a alguien? Porque la verdad que creo que yo no, pero por las dudas. Si te sacaste 1, 2, 3, 4 o 5, tenés que recuperar. ¿Cuánto te sacaste? No, está bien. Y ausente. Hola, profesor. Yo no aparecía en la lista. En ese tiempo no aparecía en la lista porque, bueno, no Bien, estaba entonces tenés que recuperar. Sí, no hay problema, pero ¿cuándo sería Exacto. la fecha? Bien, estoy esperando que se vaya todo el resto. Ok. ¿Qué le iba a decir? ¿Queda como ¿Ya se fueron todos? recuperatorio eso? Queda como recuperatorio, exactamente. Solo nota de recuperatorio, ok. Exactamente. Sí. Bien, les repito, si estuvieron ausentes, tuvieron 1, 2, 3, 4 y 5, tienen que recuperar. ¿Sí? Si se sacaron de 6 a 10, no recuperan. Entonces, si tuvieron de 6 a 10, no les incumbe esto. Ahora, ¿cuándo es el recuperatorio? También es el miércoles próximo, ¿sí? Pero atenti a esto. Lo habilito a las 0 horas del miércoles, es decir, 12:01 de la mañana ya lo tienen habilitado. Hasta las 11:59 del mismo día, a la noche, ¿sí? Es decir, tienen todo el día para hacerlo. Y no tienen un límite de tiempo una vez que empiezan, no es que a las 2 horas se les va a cortar ni nada por el estilo, ¿sí? Tienen todo el día. Son 5 preguntas, son los mismos temas que tomé en el primer examen, ¿sí? Así que por ese lado quédense tranquilos, no es largo y tienen un montonazo de tiempo, ¿sí? Realmente es un montón, son 24 horas que tienen para rendir un examen. Profe, disculpe, ¿Sí? a las 11:59 de la noche, ¿no? Sí. Hasta... Dale. Del miércoles. Corta a las 11:59. Del Exacto. miércoles. Ok. Exactamente. ¿Del miércoles que viene o el del 9? Miércoles para hacerlo. La semana que viene también. Listo, todo el miércoles. De la semana que viene. Sí. Muchas gracias. Exactamente. Miércoles 2 tienen el examen y el recuperatorio. Y el recuperatorio. Son 5 preguntas fáciles, son múltiples choice, pero son fáciles, ¿sí? Son múltiple choice, una sola opción correcta y cada uno de los puntos vale 2 puntos. Entonces tienen que responder 3 bien, al menos para aprobar. Se aprueba con 6 también, ¿sí? Dale. Es fácil, no se asusten, no van a... Ya te desaprueban. Es fácil. Es fácil. Profe, ¿puedo hacer Sí. una consulta? ¿Dudas? No, hasta ahora no. Las que quiera. Con respecto, no tiene nada que ver con el parcial recuperatorio, pero con respecto a los finales, Sí. ¿vamos a tener o no? Porque el cuatrimestre pasado no tuvimos finales de enfermería por el hecho de que teníamos que hacer prácticas y era 50% práctica, 50% teórico, entonces no nos iban a dar. No, en mis materias solamente voy a crear así un Zoom donde ustedes tienen que entrar a validar su identidad y nada más como para que quede un registro en la central, ¿sí? Así que entran, muestran el DNI, dice hola, soy Daniel Aguirre, muestra el DNI y sale. Nada más. Bueno. ¿Sí? Ese va a ser el examen final, no van a tener un examen extra. Sí. Sí, escucho. Si se corta, yo vuelvo a entrar para quienes tengan dudas, ¿eh? Bueno, yo tengo en Introducción a la Enfermería 2, no tengo ningún tipo de nota. Sí. Pero nada, ¿eh? ¿Cuánto te sacaste? No tengo ¿Apellido? ninguna nota. González Normedit. Bueno, ya te digo. González Norma Edit 6, estás aprobada. Ah, bueno, porque no me figura acá en la secretaría donde mandan las notas, no me figura nada, por eso lo preguntaba.